Hola gente bella, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Tres Palabras. Seguimos caminando juntos en este segundo mes del año, ya en el tiempo ordinario, entrando en una dinámica totalmente distinta pero igual de bella a lo que fue el Adviento cuando empezamos esta aventura de En Tres Palabras y a lo que fue el tiempo de Navidad. Ahora la iglesia y la espiritualidad nos proponen un tiempo de calma ciertamente, pero que nos invita a descubrir a un Dios cotidiano, que se hace parte de nuestras historias y de nuestras decisiones en las cosas concretas de la vida. Bueno, hoy quiero que hablemos de la fe que nos propone la palabra. Y nos propone una fe que no se queda en palabras bonitas, sino que se encarna en gestos, en acciones y en una forma muy clara de vida. Entonces, estas tres palabras que tenemos el día de hoy son palabras profundamente humanas y evangélicas y son solidaridad, sal y luz. Solidaridad, sal y luz. Oye, curioso, esta es la primera vez que anunciamos las tres palabras al principio. Por Bueno, primera por vez. primera vez. Igual sigue siendo gratuito y las vamos a repetir. Y a propósito de la solidaridad, la primera palabra que marcas, yo creo que ante todo se trata de un acto muy humano que nos permite reconocer que no fuimos creados para estar solos, uno, que no fuimos creados para el individualismo, sino que fuimos creados para un ejercicio concreto de amor. Y ante eso, uno de esos profetas, ya que queremos hablar hoy de la palabra, que marca muy bien el sentido de la solidaridad dentro de la Sagrada Escritura, es Isaías. Fíjate que en el capítulo 58 del libro de Isaías aparece un relato donde el profeta habla de cuál es el ayuno verdadero. Y en medio de ese contexto deja ver que la vivencia de la fe y que la experiencia de encuentro con el Dios de la alianza no se queda en prácticas vacías ni en prácticas externas, sino que se convierte en un gesto concreto que nos humaniza, humaniza al otro y humaniza a toda una comunidad. Ok. Isaías en este capítulo no nos está hablando simplemente de sentimientos, sino que nos habla de unas acciones concretas, acciones importantes, que bueno, que nos ayudan a entender la solidaridad un poquito mejor, ¿sí? La solidaridad no solamente como compasión, sino es comprometernos con la dignidad del otro. Entonces vamos a ver Ok. cuatro acciones específicas que nos ayudan a ver en este texto bíblico la solidaridad. Y el primero de estos cuatro gestos, mi querida Amy, es partir el pan. El pan es uno de esos elementos o de esas figuras bíblicas que tiene una connotación de ser más allá que alimento o más que alimento, ¿sí? A Jesús lo vemos en el Nuevo Testamento partiendo el pan. Al pueblo de Israel que celebra la Pascua, vemos que una de las partes de la cena pascual consiste en compartir el pan. Y es que dentro de la Sagrada Escritura, el pan es una vida que se comparte. Dentro de la Sagrada Escritura, partir el pan significa romper el individualismo, significa romper las barreras que me distancian del otro, significa renunciar muchas veces a acumular, a tener solo para mí y a decirte, mira, lo que está en mis manos, lo que está en mi corazón y se simboliza en un trozo de pan, es para ti. Y eso lo hace sagrado, eso lo hace profundo. Sí, es que cuando partimos el pan tenemos que sentarnos junto al otro, tenemos que reconocer al otro como nuestro hermano, como ese hermano y no como una carga, ¿Sí? ¿sí? Y de todos modos, no es solamente dar el pan, partir el pan, sino es compartirlo. Y cuando compartimos, hay comunión. Cuando se comparte, se crea comunión. Y fíjate que la comunión, que además es una expresión muy sacramental, muy eucarística, porque es descubrir el modo y la manera en cómo Dios se hace uno con nosotros y nosotros con Él, en sintonía con ese primer gesto, ténganlo ahí, anótenlo, partir el pan, aparece un segundo gesto que en la Sagrada Escritura
siempre me ha generado mucha conmoción, ternura, y es hospedar, hospedar al pobre, hospedar al migrante. Fíjate que dentro del ámbito bíblico, la acción de hospedar, de dar techo, era una acción sagrada. O sea, para un judío, para el judaísmo antiguo, abrirle las puertas de la casa a la persona que necesitaba ser hospedada era un acto no solamente de solidaridad, sino era un acto de admiración, como qué bueno que hayas venido, qué bueno que Amén. estés aquí. Y este segundo gesto de hospedar al pobre, de hospedar al que no tiene techo, representa la manera en cómo el corazón acoge a aquellos que siendo últimos, que siendo vulnerables, que siendo débiles, nos muestran el rostro privilegiado de Dios. Abrir las puertas de la casa en la Sagrada Escritura es abrirle las puertas del corazón al mismo Dios. Qué bonito eso. Y no es simplemente un tema físico de un techo como tal, una casa, un hogar, sino que también eh, es dar techo en nuestro corazón. Es cuántas personas no tienen un hogar quizás emocional, afectivo, Okay. espiritual. Entonces, ese dar techo es dar un techo de escucha, de acoger al que lo necesita, de abrazar incluso cuando encontramos a gente que necesita, con un simple abrazo, no sabemos Okay. cuánto bien hacemos a Fíjate quien estamos hospedando. a quien estamos hospedando. Creo que una frase que se me ocurre ahorita al escucharte, al hablar del hogar que no es solamente físico, es que creer en el Señor, nos hace creyentes con un corazón que se hace techo, Ay, sí. con un corazón que se hace casa. Y hacerse techo y casa, entonces, al darle la bienvenida al otro, le damos la bienvenida a Dios. Amén. Tercer gesto. Espera que esto se pone cada vez mejor. Cubrir al desnudo. ¿Sí? Fíjate que recuerdas en las catequesis de primera comunión o confirmación. Ya hizo cara de que no. Nah. Que nos hablaban de las obras de misericordia, Ah, pero entonces por que las... supuesto Claro, que por sí. supuesto que sí. A ver, dime una de las obras de misericordia espirituales. Tres, Ay, no, así no. dos, Porque se me olvidan. Se me empiezan a ocurrir todas las por corporales. ejemplo. Bueno, una corporal. Eh, dar, visitar a los presos, Ok. visitar a los enfermos, Ujú, em, dar sepultura, santa ok. sepultura, ay, Y esta también. dar Vestir de al comer, desnudo. vestir Dar al de comer. desnudo. Mira, Esa sí me la sé. esas me las sé. Ay, se me olvidaron las otras, qué horror. Fíjate que la desnudez dentro de la Sagrada Escritura tampoco significa solamente algo físico. La desnudez es la exposición de la vulnerabilidad de la persona. Y eh, esa vulnerabilidad que muchas veces hace que el otro se sienta avergonzado, hace que el otro se sienta excluido, hace que el otro se vea sumergido en la indiferencia, ¿sí? Cuando por ejemplo, en los relatos de la pasión que muestran los evangelios, que a Jesús lo despojan de sus vestiduras, lo que relata o lo que quiere hacer notar el evangelista es la vulnerabilidad expuesta, la debilidad expuesta. Y entonces ese gesto de cubrir implica ver la manera en cómo yo amparo al que es vulnerable, en cómo yo soy capaz de ir un poco más allá de mí mismo para saber que el otro tiene dignidad desde lo que es. Muy bien, sí. Es que cuando cubrimos, o sea, viéndolo así, cubrir como tal es devolverle la dignidad eh, al otro, ¿sí? Ujú. Es buscar proteger a esa persona que ha sido expuesta, que ha sido lastimada. eh, es quizás tratar de cuidar, va mucho más allá. No es querer humillar al otro, es cuidar al otro. Al otro que está expuesto, que está herido, es buscar cuidar. Y es que quien cuida no humilla, Así es. quien cuida camina junto al otro, quien cuida sabe estar para el otro. Y el cuarto gesto, y vamos pasando a la segunda palabra, es no desatender a los nuestros. Fíjate que
en ocasiones el corazón del creyente o el corazón del ser humano se divide siempre para estar hacia afuera, en donde tal vez no nos conocen, en donde tal vez seremos bien aceptados, en donde tal vez el otro no conoce nuestras sombras, ni nuestras heridas, ni nuestros vacíos. Y es fácil ser testimonio cuando hablamos de Dios a gente que no nos conoce, ¿ya? Sí, así es ¿Cierto? facilito. Pero no lo es tanto cuando hablamos de Dios y cuando tratamos de mostrar a Dios a gente que conoce nuestras rupturas y nuestras propias contradicciones. Sin embargo, es que la fe empieza de cerca, la espiritualidad Totalmente de acuerdo. empieza de cerca. Y no tiene sentido mirar a lo lejos, servir a lo lejos, ir a las fronteras del mundo, si primero no vamos a la proximidad del corazón de aquellos que nos rodean. Totalmente. Bueno, vamos con nuestra segunda palabra. Jesús nos dice clarito, no hay forma de perderse en eso. Es clarito cuando nos dice, ustedes son la sal de la tierra. No nos dice, ustedes deberían ser la sal de la tierra. No, no, no. Ustedes son. Y eso nos da a nosotros una identidad. Somos sal de la tierra. Y cuando lo pones de esa manera, si no es simplemente un llamado a lo que deberían ser, sino que ya es una pauta de vida, entonces eso me hace pensar que ser sal es una convicción y que ser sal implica una convicción. Y es que el discípulo vive desde la certeza de que pertenece a Jesucristo. Fíjate que esta palabra, segunda palabra, ¿sí? Que ustedes la van a escuchar y la van a percibir en, en el Evangelio del próximo domingo, mm, está en el marco del Sermón de la Montaña. Y es un Jesús que forma a los discípulos en la identidad que ellos deben tener. Y este es uno de los elementos que marca esa identidad del discípulo. Ustedes son sal y esa sal implica la convicción. Entonces la convicción de que primero, de que le pertenecemos a Jesucristo y la convicción que me lleva a ver que si mi sabor se diluye, que si mi convicción se diluye, entonces yo pierdo también lo que soy, yo pierdo también mi sabor. Sí, total. La sal no necesita anunciarse, no necesita decir, soy la sal, aquí estoy. Cuando, cuando usted prepara una comida, usted no dice, uy, tan rico ese arroz con sal. ¿Sí? Usted dice, está rico el arroz, por No ejemplo. quiero preguntarte por tus dotes de cocina porque ya me está dando miedo. No, no, no. ¿Qué es eso? Pero sí, o sea, la sal no necesita que digan específicamente este plato tiene sal. No necesita que Ajá. sea anunciada. Simplemente está ahí y es fiel a su sabor. O sea, uno sabe que un plato tiene salecita cuando lo prueba y... ¿sí? Entonces, así mismo tiene que ser nuestra fe. No tiene que ser una fe que yo voy diciendo, ay, soy católica, soy genial. ¿Sí? Soy fashion católica, o Sí, sea. fashion católica, total. Sino que esta fe tiene que ser una fe que se vea, pero es por mi relación con el Señor, la relación que yo tengo con el Señor. Y como se trata de relación, la relacionalidad es algo que se cultiva. La relacionalidad es algo que se profundiza. La relacionalidad implica descubrir que el corazón se entrega y se da, se dona y se recibe. Y ciertamente yo creo que lo hemos hablado en otros episodios de En Tres Palabras, las relaciones marcan nuestra identidad, que fue algo que ya dije y creo que en algún momento fue alguna de las tres palabras Sí. de este podcast. Y eso me lleva a pensar cómo la sal se mezcla con el arroz y tus comentarios de cocina. No, por supuesto. Este, pero no se pierde lo que ya es, ¿sí? Y es que fíjate que nosotros, como la sal, nos mezclamos en el mundo, porque hacemos parte de una sociedad con sus propias calamidades, con sus propias rupturas, con sus propias contradicciones, pero el creyente que se sabe sal del mundo es aquel que puede ver que aunque está en el mundo no le pertenece, que aunque se mezcla con las realidades cotidianas del día a día, no le pertenece a la realidad ni a las contradicciones ni a los problemas, sino que perteneciéndole a Jesucristo no pierde su sabor.
Es que es eso, estar con el Señor nos da una identidad clarita. No nos define nuestro éxito, nuestro poder, todas estas cosas que son un poco superficiales, sino que realmente lo que nos define es nuestra relación con Dios. Y como es una relación que define la tercera característica de estas dos que hemos hablado, que la sal es convicción, que la sal es identidad, es que la sal también es misión. Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal para hacerles entender que ellos deben impregnar el mundo de eso que ellos son. Entonces, la sal da sabor, la sal preserva, la sal transforma, ¿sí? Y eso me hace pensar cómo la experiencia espiritual, la experiencia de encuentro con Jesucristo, no es para guardarla ni atesorarla simplemente como el mayor de los tesoros, aunque lo es, sino que se hace un mayor tesoro y se hace todavía más auténtica cuando intenta hacer que la vida de los otros se haga más humana y la transforma. Amén. Entonces, ser sal es descubrir cómo tú y yo impregnamos de vida lo que parece muerto. Amén. Cómo tú y yo impregnamos de esperanza lo que parece desesperanzado. Así que no hay de otra manera, no hay otra pauta, no hay otra pista, sino, hey, sabor, sabor al mundo. Muy bien, sabor al mundo. Y es que cuando vivimos nuestra fe con coherencia, se nota en todo. Se Ujú. nota en cómo tratamos a los demás, se nota en cómo vivimos, se nota en cómo hablamos, en cómo cuidamos. Entonces, es una invitación a esto, a que vivamos con coherencia y con compromiso, ¿sí? Porque cuando no es así, es insípido, es una fe insípida, sin sabor. Y yo creo que no solamente una fe, sino también la vida. ¿Qué sería de la vida propia sin la del otro? ¿Qué sería de mis propios pensamientos si no tengo los del otro? Y fíjate que siendo sal, le damos mucho más sentido a la primera palabra de nuestro podcast hoy. Somos sal en la medida en que acogemos al que no tiene techo. Somos sal en la medida en que partimos el pan. Somos sal en la medida en que acogemos a los nuestros. Y la tercera palabra, y de hecho la segunda gran indicación que le da Jesús a sus discípulos es, ustedes son la luz. Y con el tema de la luz me hace pensar en la imagen de lo bello, la imagen de lo auténtico, pero que no es auténtico o no es bello porque haga mucho ruido. No es auténtico o no es bello porque sea muy notable, ¿sí? Sino que es auténtico y es bello porque desde la sencillez cambia la vida, cambia la historia. Si estamos en un lugar oscuro y es en ese lugar oscuro encendemos un cirio, la llama del cirio es pequeñita, es simple, es a veces tenue, pero evidentemente marca un cambio. Y eso implica hacer luz. Totalmente. Con eso que dices de la velita, la llama en un cirio. Me acuerdo en Semana Santa, Ok, en la parroquia en la que eh, sirvo, en Semana Santa se pone un hangar grandísimo. ok. Y entonces, claro, todo está oscuro. Como es carpa, pues todas las luces están apagadas. Entonces, cuando se empieza a encender la luz, empiezas a ver cómo se ilumina todo desde atrás hacia adelante. Y algo así es ser luz. Una llamita pequeña de un cirio, porque son pequeños ciriecitos, y vas viendo cómo crece y cómo se va extinguiendo esa oscuridad. La luz no acaba con la noche, Oye, claramente qué la bien. noche permanece, pero la luz sí nos permite caminar sin miedo, ¿sí? La luz nos permite tener un poquito más de claridad y así mismo es la fe. La fe es la que nos impulsa a caminar esta vida sin ese miedo. Me gusta esa frase, la luz me permite caminar sin miedo. Y así mismo es la fe. Y fíjate que Jesús le propone a los discípulos que sean una luz que se haga notar. Y que se haga notar no por lo mucho que pueden hacer ruido, sino porque no se escondan. ¿Sí? Si saben que hay tiempos de oscuridad y usted es luz, pues métase a la oscuridad, porque usted puede hacer algo. Y es que la fe cuando se esconde,
la vida cuando se esconde, el corazón cuando se esconde por miedo, por comodidad, tal vez por un temor al rechazo, deja de cumplir su función. Si yo tomo esa velita y, como lo dice el mismo evangelio, la pongo debajo de la mesa, No estamos pues haciendo nada. no es que no deje de alumbrar, alumbrará, pero pierde su horizonte, pierde su función porque no lleva a plenitud la vocación para la cual está hecha. Así Si tú y yo fuimos hechos para hacer luz, entonces no es para hacerlos escondidos, es para hacerlos visibles. Y si Amy y yo en este caso fuimos llamados a dos tipos de ministerios, como es el servir desde la danza o el servir desde el sacerdocio, es para que lo hagamos cuesta arriba, sabiendo de lo mucho que podemos alumbrar. Y bueno, y más allá del miedo lo hemos hecho, y eso es tremendamente valioso. Bueno, y es que la luz, esa lucecita que somos, Ok. se hace visible realmente desde las obras, ¿sí? O sea, esto no va en discursos de vuelve y juega, soy la mejor católica del mundo, sino esto se ve en las pequeñas acciones que realizamos y que son gestos concretos de justicia y de amor. El amor que nos mueve, que es ese amor de Dios, hace visible esa luz que nos ha dado el Señor. Y si hacemos visible la luz que nos ha dado el Señor, es porque Él primero fue la luz. ¿Sí? Y si Él primero fue la luz, eso me hace pensar que si el creyente es luz, no es para que otros nos encuentren a nosotros como el camino, sino es para que, como en alguna conversación te lo dije, seamos como el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Así es. Yo te alumbro el camino para que vayas a Él. Y eso me hace recordar una frase de Juan Eudes, de San Juan Eudes, cuando le habla a los sacerdotes, pero esta vez te lo digo a ti y te lo digo a quienes nos ven y nos escuchan. Y es que el creyente es una antorcha ante Dios y una lámpara ante la humanidad. O sea, que eres una lámpara. No, mentiras. Somos bien lamparitas todos. Una antorcha ante Dios, sí, es decir, un corazón que se deja encender, un corazón que se deja avivar en el fuego estando en él, y una lámpara ante la humanidad para decirle, mira, yo soy la lámpara, pero eres la antorcha. Tienes que ir hacia la antorcha. Tienes que seguir caminando. Entonces, siendo luz, le damos gloria a Dios, porque hacemos todo lo posible para que el fuego de nuestro corazón conduzca a otros a Él. Es que es eso, o sea, Él es la fuente. ¿Ok? Si nosotros estamos lejitos, pues nos vamos a apagar. ¿Sí? Entonces hay que estar siempre yendo hacia la fuente de esa luz. ¿Sí? Yendo hacia la fuente que es la luz. Oye, hablamos de tres palabras que pudiesen parecer un poco diferentes la una de la otra, que tiene que ver la sal con la luz y con la solidaridad. Así en sí mismas nada, pero después de haberle hecho toda esta explicación y un poquito de indagación bíblica, finalmente nos damos cuenta de que son tres actitudes del creyente y que son tres actitudes del discípulo. ¿Sí? Tal vez si pudiésemos cambiarle el orden a las palabras, vendría bien para decir que somos sal, que somos luz y que siendo sal y luz, entonces nos hacemos solidaridad, ¿no? Que finalmente somos testigos de una experiencia espiritual que nos hace solidarios, de una identidad que tenemos en Jesucristo, que nos capacita para transformar la realidad y finalmente que transformando la realidad no es porque tengamos muchas palabras para decir, sino mucho corazón para dar. Y eso me parece tremendamente bello. Qué lindo, sí. Seamos bien salados, bien lamparitas y solidarios. O sea, ¿cuál fue el mensaje del podcast de hoy? Eres muy salado, eres una lámpara. No. Mentiras. Pero sí, pero tiene su razón de ser. O sea, no lo tomen feo. Es un lindo mensaje. Somos sal y luz del mundo Ok. y somos solidarios. Seamos sal, luz y solidaridad. Muy bien. Entonces, las tres palabras de hoy para que las tengan en su radar. Los dos. Solidaridad,
sal y y luz. luz. Muy bien. Por fin. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que les gustará muchísimo. Esperamos seguir acompañándolos estos jueves que nos vemos. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para que no se pierdan ni un solo capítulo, darle me gusta a este videito y compartirlo con las personas que ustedes crean que necesitan este mensaje o que pueda gustarles este podcast que hacemos con mucho cariño y lleno de amistad para todos ustedes. Nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.